Y también tenemos las mioclonías benignas de la infancia. Chicos que presentan movimientos, sacudidas, hasta adultos también, ¿no? Que no tienen ninguna significación y que no ameritan ningún tratamiento. Luego tenemos las crisis parciales, las anteriores, las generalizadas. Todas ellas tienen pérdida de conciencia, se instalan bruscamente. Las parciales no tienen pérdida de conciencia. La mayoría de las parciales, por ejemplo las simples, no hay pérdida de conciencia. Las complejas pueden tener algún grado de trastorno de conciencia. Las simples pueden ser diferentes, depende de la zona pues, comprometida, ¿no? Si es la región frontal, síntomas motores, la parietal, sensitivos, la occipital, en fin, depende de cada quien. Depende del sitio donde se comprometa para los nombres que le damos. Con síntomas motores, sensorial, autonómicos, síntomas psíquicos, en fin. Automatismos y fenómenos psíquicos. Acá le hemos puesto motores y sensorial especial para resumir todas las partes del cerebro que puedan ser comprometidas. Y acá tenemos otra que es autonómica en otra localización y esta que es interesante con síntomas psíquicos. Y por último las complejas donde acá sí hay algún grado de trastorno de conciencia. Y aquí en este tipo de crisis aparecen los automatismos y los fenómenos psíquicos. ¿Qué es eso? Hemisferio cerebral arriba, frontal, occipital, temporal. Este caballero, dueño de este cerebro, es como si está sentado, parado en la posición en que yo estoy mirando pereñal. El lóbulo frontal, que vimos el otro día, ¿recuerdan? Acá tenemos la circunvolución frontal ascendente. La representación motora para el miembro superior y la cara. Y en la cara interna para el miembro inferior, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si hay un foco aquí? Una crisis focal aquí me da acceso convulsivo en la hemicara y en el miembro superior del otro lado. Y si fuera en la cara interna, atrás, debajo de esto, detrás de esto, si fuera en la cara interna, lo mismo, pero aparece en el miembro inferior. ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo tengo crisis aquí? Ya no en la región frontal, sino en la parietal ascendente. Me va a dar la misma cosa, pero con síntomas dependientes de la corteza parietal, o sea, trastorno sensitivo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo tengo síntomas aquí? Aquí, me da alucinaciones. ¿Listo? Este es otro tipo de crisis que las vemos con relativa frecuencia. Se presenta sobre todo en jóvenes, alrededor de los 20 años, 30 años. ¿Cómo se presentan? Característicamente ellos tienen primero la sensación de defecar, dolor abdominal, pero una sensación de defecar que no es habitual, con mucho dolor abdominal. Tienen dolor abdominal, generalmente les ocurre en el baño, se sientan en el water, dolor muy intenso, una gran sudoración, las pupilas se dilatan y vómito. Sensaciones gustativas, alucinaciones gustativas. O sea, son descargas fundamentalmente de tipo vegetativo. Aquí la zona que se compromete sobre todo es el diencéfalo. Esto se conoce como epilepsia vegetativa o epilepsia diencefálica. ¿Ya? Generalmente dolor abdominal, náusea, vómito, gran sudoración, termina después como una generalizada tónico-clónica. Entonces, si vemos al paciente, lo vemos cuando hizo un acceso generalizado, tónico-clónico, pero no empezó así, empezó acá. Entonces, esta es una crisis focal, por supuesto. Focal que termina como una generalizada tónico-clónica. ¿No? ¿Listo? O sea, que evoluciona hacia una generalizada tónico-clónica, pero no es generalizada, es focal. Acá tenemos otras cositas más interesantes dependiendo de las funciones que tengamos. Este paciente de acá, se compromete la primera temporal y al comprometerse la primera temporal, ¿qué está ahí? Ahí está la zona que tiene que ver con la audición, la zona primaria para la audición. Entonces, si aparece allí, hay un foco,
alucinaciones auditivas. Acá se compromete la quinta temporal, el hipocampo. Aquí está la corteza olfatoria primaria. Entonces, alucinaciones visuales, generalmente malolientes. Las crisis uncinadas, o cacosmia, como dicen los libros. Se compromete acá la región occipital, occipitotemporal, y aquí al comprometerse esto, hay alucinaciones o ilusiones. Por ejemplo, aquí veo un carro deformado, eso es una ilusión. Estoy ilusionando algo, estoy queriendo algo, pero parto de algo que es real. Y la otra es una alucinación, como dicen los muchachos ahora. Estás alucinando. ¿A qué estás imaginando cosas? Imaginando. Pero no hay realidad en la isla, ¿no? Imagino cosas. Todo ello depende de la corteza temporo-occipital. Esta conexión temporo-occipital nos da eso. ¿Bien? Acá tenemos un comportamiento automático característico de la epilepsia del lóbulo temporal, de la epilepsia parcial compleja. Esta jovencita de acá está en una crisis. Miren los ojos. A ella le hablamos y no responde, no contesta. Camina, hace un automatismo psicomotor, lava este plato, lo seca y no lo rompe. Este comportamiento es muy frecuente, los movimientos de las manos. Acá se echa al suelo, pero no está simulando, no es un histriónico. En este momento de aquí, el paciente, el sujeto está inconsciente. Nosotros le hablamos y no nos contesta. ¿De acuerdo? Este caballero de acá se quita la ropa, se la vuelve a poner y no contesta. No contesta porque está inconsciente. Bien, entonces todo ese componente es de tipo automático porque está afectando el lóbulo temporal, que es muy rico en estas cosas. Y durante todo el tiempo que dura esto, que son pocos minutos, el paciente no entiende, no contesta. Así que no tiene ningún sentido estar cogiéndolo y diciéndole cosas porque no nos va a escuchar. Hay crisis severas de agresividad, crisis muy severas de violencia. El loco del martillo, ¿se acuerdan? Más sombrío. A ese muchacho, su abogado, eh, orientó la defensa de él a que durante lo que hizo este muchacho, esa crisis de violencia extrema que tuvo, fue durante una crisis parcial compleja. Y si fue durante una crisis parcial compleja, pues no es responsable de eso. Porque lo que uno hace durante una crisis de epilepsia no es responsabilidad. Entonces, él planteó eso. No lo pudo demostrar totalmente, pero el contrario tampoco pudo descartarlo. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que sin darnos cuenta, él nos pidió orientación. Era una crisis. Un día voy a una clase ya en Sergio Bernal, me encuentro un señor al fondo con corbata y con saco. Era así, siempre, los muchachos van con zapatillas siempre. ¿No? Los jóvenes. Qué raro, ¿quién será? Empecé a hablar y como era yo hago esta clase allá, pues, pero me demoro 2 horas en esto. ¿No? Con mucho detalle, todas estas cosas, ¿no? Y más diapositivas porque tenía que cortar la mitad porque no, es demasiado, no se puede. Entonces, y la clase la hago más o menos regularcita contando historias, ¿eh? Porque ya pues tenemos un buen tiempo en el trabajo y de todas las cosas tenemos historias. Es diferente hacer una clase de lectura a hacer una clase con la historia, con la experiencia que uno tenga. Entonces empecé a hablar cosas y el señor a cada rato preguntaba. ¿Y este señor quién es? Bueno, al terminar la clase se acercó, me dice, doctor, disculpe, yo no estoy acá, he venido porque uno de los chicos es mi familiar y me interesa la clase de epilepsia. Ah, es interesante. Y me empezó a hacer muchas preguntas. Después me dice, doctor, yo soy abogado. Estoy asesorando tal cosa y quería pedirle una orientación. Le digo, mire, yo soy médico. Yo no soy abogado. Y con las cosas, he ido al juzgado tantas veces que le tengo temor a los abogados y a las cosas judiciales. Le digo, no. No, quería una orientación. Empezó a preguntarme, me reuní con él en la noche, conversamos cosas, pero todo el aspecto de ni por acá. Yo, bueno, televisión yo no veo pues, tampoco. ¿Qué era este señor? Y al día siguiente, otra vez, me tocó clase otra vez y otra vez ahí. Otro me dice, disculpe que lo moleste, quiero ofrecerle algo. Sí,
mire, soy tal persona y estoy asesorando a este caballero en tal cosa. Bueno, ¿qué debo hacer yo? Quería pedirle su asesoramiento. No, le digo, ahí no. Y la otra cosa me dice, la familia le contesta y me han dicho que le dan un cheque en blanco y que usted le ponga el costo, pero que usted sea el asesor, con un requisito, que me consiga un electroencefalograma donde hay una crisis parcial completa. Bien hijo de su mamá este señor. Con eso, con eso, con eso demostraba que era una crisis parcial compleja y lo sacaban de la casa. Yo le digo, muchísimas gracias, le digo, pero no. Pero ya le había un montón de cosas, ¿no? Y eso lo utilizó en la defensa y le fue bien, ¿no? Porque era un tipo que hablaba bonito, inteligente, hábil, ¿no? Entonces, pero el otro abogado no logró demostrar que no era. Quizás si nosotros decíamos sí, quizás sí, porque hay algo que el abogado no va a saber, pues, de funcionamiento cerebral. No, pero no pudo. Entonces empieza porque hasta el libro ya está por salir. ¿Por qué? De ese modo. Pero durante una epilepsia parcial compleja hay una crisis de violencia extrema, ¿sabes? Que pueden matar a una persona durante la crisis. Hay que tener bastante cuidado con eso. Bueno, seguimos. Estos síndromes epilépticos especiales no los vemos. Así que los vamos a dejar. Simplemente la convulsión febril, que ya la vimos, y las crisis histéricas, pseudocrisis. Por favor, como decía el otro día, cuando parece mucho, con toda seguridad no lo es. Así que, cuando creamos que es una crisis histriónica, por favor, considerémosla que es orgánica. Busquémosle cosas. Y cuando ya no encontremos nada, bueno, es histriónica. Y mándala con el psiquiatra. Porque les comentaba el otro día, nos han ocurrido cosas feas en algún momento por considerar que era histriónico. Bien, dos cosas nada más muy rápido sobre la fisiopatología de esto. Crisis parciales y generalizadas. Las parciales es un foco, lógicamente, entonces hay una excitabilidad patológica de un grupo localizado de células nada más. Y en las generalizadas, esta excitabilidad es en toda la corteza cerebral. No olvidemos que donde se produce la excitabilidad, donde se produce la descarga, es en la corteza cerebral, o sea, en sustancia gris. El axón simplemente es el cordón de corriente que permite pasar el impulso, nada más. ¿Ya? Entonces, en la corteza cerebral, en la sustancia gris, ahí se produce la descarga. Bien. Mecanismos bioquímicos, fundamentalmente el trastorno está en la membrana celular. La membrana celular regula el paso de iones, regula el paso de todo lo que llega a las células tiene que ir por la membrana celular. Esos flujos iónicos están alterados en la membrana celular. Y la otra cosa que se altera es la transmisión sináptica. Hay una facilidad para que se despolarice la neurona muy rápida y consiguientemente se producen descargas de tipo epileptógeno. ¿Cuántos tipos de epilepsia hay? Muchos, un montón. Por lo tanto, es de esperar que hayan diferentes mecanismos fisiopatológicos para determinados tipos de epilepsia. La gran mayoría tiene alteraciones en la estructura neuronal y en la glía, entonces se compromete toda la estructura cerebral. ¿De dónde? Fundamentalmente de la corteza cerebral. Y por un mecanismo que no conocemos muy bien, el hipocampo se compromete con mucha frecuencia. De modo que hay pérdida de neuronas, anomalías en la conducción nerviosa, anomalías en la conformación de dendritas, se reorganizan las conexiones neuronales, de modo que se forman conexiones patológicas. Además puede haber gliosis y se aíslan la comunicación neuronal. Entonces, todas estas alteraciones de la función neuronal y glial además tienen un aumento de la excitabilidad neuronal. Hay aumento de conexiones excitadoras. Y las conexiones excitadoras en el cerebro, ¿por quién están comandadas? ¿O quién está ahí siempre fastidiando? Glutamato, ¿no es cierto? Glutamato es el neurotransmisor loco, que le gusta fastidiar siempre. La acetilcolina también. O sea, hay un aumento de las conexiones excitadoras y disminución de las inhibidoras. ¿Y las inhibidoras quién está ahí por excelencia? GABA, ¿no es cierto?
ácido GABA-aminobutírico, que es el neurotransmisor inhibidor por excelencia. Entonces, al ocurrir esto, hay un aumento de la neurotransmisión excitadora y o disminución de la inhibidora. De modo que eso favorece que se presenten los determinados tipos de epilepsia. Es lo que estamos diciendo ahí. Bien, vamos acá. Acá tenemos un foco frontal. Número 4, frontal 4, característico del foco, esta punta. Una punta me está indicando que hay un foco. 3, sigue habiendo el foco, punta. 1, 2, ya no encontramos nada. Entonces yo puedo tener una epilepsia completamente focal, aquí frontal, y encuentro esto en el trazado electroencefalográfico. Pero puedo tener una epilepsia focal, así, que se generaliza. Y al generalizarse encuentro esto. Ya, descargas por todo lado de la corteza cerebral de punta. Si encuentro eso me dice, esto se generalizó, pero es un foco el que parte. A diferencia de lo que sigue, miren acá. Esta es una generalizada. Ya, aquí no hay un foco. Aquí la descarga está en toda de la parte central del cerebro a toda la corteza cerebral. De modo que si me hacen un trazado electroencefalográfico en cualquier parte, vamos a encontrar esto. Punta onda. Y la descarga de punta onda, esto es característico de la epilepsia generalizada, sobre todo tónico-clónica. Entonces, yo hago un trazado electroencefalográfico y encuentro esto por toda la corteza, me indica que esto es generalizado. ¿Listo? Esta es una epilepsia generalizada. Entonces, característica de la epilepsia generalizada, punta onda. Y del foco, puntos. ¿Listo? Bueno, resumiendo, entonces, los mecanismos fisiopatológicos para la epilepsia se resumen acá. Están comprometidos canales iónicos, sodio, potasio y calcio. Y fundamentalmente neurotransmisores como glutamato, GABA y en menor proporción acetilcolina. Bien, dos cosas sobre el tratamiento. Estamos atrasados, tengo que ir un poquito más rápido. Tratamiento. Esa diapositiva que ahí me parece interesante, más o menos la forma como enfocar el tratamiento. Lo más importante, y si se pudiera siempre eliminar la causa, ideal. Muchas veces no se puede. Regulación de la higiene física y mental, tratamiento farmacológico y el tratamiento quirúrgico. Tratamiento de la causa, por supuesto, si es una infección, tratemos la infección, el trastorno metabólico, en fin, toda la causa, porque es tonto que yo tenga un paciente con hipoglicemia que tiene muchas convulsiones, está en estatus epiléptico. Rarísima vez una hipoglicemia nos dice un estatus epiléptico, pero alguna vez podría ocurrir. Entonces tengo un paciente con hipoglicemia y con epilepsia. ¿Qué hago? ¿Le doy anticonvulsivantes? Está loquito, ¿no? Ese paciente hay que controlarle su glicemia. Y controlar la glicemia desapareció toda la glicemia. Y entonces la causa es muy importante que en la medida de lo que podamos la tratemos. Higiene física y mental. Cumplimiento de la medicación. Este es un problema. Muchas veces no se puede cumplir esto, en nuestro medio sobre todo. Nosotros no tenemos una conciencia adecuada de cómo dar tratamiento y cómo debe ir el tratamiento. ¿Cómo debe ir el tratamiento? Me refiero a los pacientes. El paciente, una vez que se siente bien, suspendió la medicación en la gran mayoría de casos. ¿Qué les parece tomar 3 pastillas al día, 4 pastillas al día, todos los días? Lunes, martes, sábado, todos los días. Varios años. ¿Les parece? ¿Qué tal cuando se resfrían? ¿Toman alguna pastilla? No, porque molesta, ¿no? Ahora, tomar todos los días pastillas, complicado. Entonces, eso tienen que hacer los pacientes con epilepsia. Y en nuestro medio, donde yo trabajo, por ejemplo, hay otro factor adicional, que es peor que ese todavía, que es el medio económico de la gente. La gente no tiene medios para comprar sus medicamentos. Entonces, por ese motivo, suspende la medicación también, porque no puede comprar la medicación. Sobre todo, las drogas nuevas
que son tan caras. Al menos para nuestro medio son muy caras. Entonces, ese es un factor importante. Sueño y alimentación adecuados. El sujeto con epilepsia debe dormir bien. Mínimo 6 horas. 7 a 8 mejor. Tenemos pacientes con la mejor medicación que existe, pero cuando no duermen, tienen epilepsia. Por eso es que es muy importante que el paciente que tiene epilepsia sea consciente de que tiene que dormir y que tiene que dormir bien. Médico con epilepsia no debe hacer guardia nocturna. Tengo una bronca ahorita en el hospital donde yo trabajo. Una doctora, una jovencita, es emergencióloga y ya hizo 3 crisis en lo que va de su residencia, desde que empezaron los chicos en abril, mayo. Así que con su hijita, no puedes hacer guardia. Doctor, soy emergencióloga. Carajo, le digo, ¿y ahora? Su trabajo es ese. Su trabajo es la emergencia. ¿Sí? Así que, digo, eres R1, ¿no? Quizá que me dice que me cambie de doctor. No, no, hijita, no te he dicho eso. Pero vamos a ver, haz guardia de día nomás. Pues, ¿quién me va a aceptar solamente guardia de día? No sé. Pero mi recomendación es que no hagas guardia. Tus kits, doctor, todas mis kits han sido después de la guardia. Todos los estudios de esa niña son normales. Todos. ¿No? Es una epilepsia generalizada tónico-clónica. Bueno, le tocó a ella. Pero no tiene ninguna otra cosa más. Y esta chica es residente de primer año de emergencia, ¿no? Y hacen guardia ellos, creo que cada 3 días, cada 2 días. Porque tu trabajo es ese, ¿no? Es complicado. Por eso un médico no debería hacer guardia nocturna si tiene este problema. Bien. Evitar abuso de alcohol, y eso ya sabemos por qué. Actividad física moderada y las dificultades psicosociales. Acá cuento una historia bien bonita porque tengo varios casos así, pero ahora no podemos. Doy 2 cositas nomás sobre esto, las dificultades psicosociales. Para que el padre nos acepte o los padres nos acepten que su niño tiene epilepsia, es una bronca, porque se molestan, nos insultan. Está loco, ¿usted como mi hijo va a tener epilepsia? Le digo, eso es mi diagnóstico, no hay otro. Va buscando otros médicos y al final también le dicen lo mismo, regresó. Entonces le damos un medicamento y a partir de ese momento empezó la desgracia del niño, porque el padre y la madre, los abuelos, los tíos, lo van a cuidar como no tienen idea, como si fuera de cristal. Ese niñito ya no va a razonar él, va a razonar su mamá por él. Todo lo que le preguntan al niño, mira a su mamá, a ver qué contesta. Entonces, eso lo hacemos los padres sin darnos cuenta, quizá porque queremos proteger mucho al niño. Cuando el niño tiene que ser igualito que el resto. Desde pequeñito saber que él es igual a los demás. El hecho de que tenga una convulsión no significa que sea menos que los otros. Que puede jugar pelota igualito que otros y que puede ser médico como cualquier otro. No tiene por qué. Puede ser ladrón como cualquier otro también. Así, todo. Todo. ¿No? Yo hablo así y le digo a los padres eso. Yo hablo peor también. Entonces, ese niño, para desgracia, va al colegio y en el colegio, en la primaria, le ocurre una convulsión. El manganzón, el profesor, le dice a los padres, tienen que llevárselo porque sus compañeritos se asustan cuando le ocurre eso. El chico no se asusta, el que se asusta es él. Porque los chicos, los niños, son los mejores cuidadores de un pequeño que tiene problemas. Pero si no los orientamos, son bien crueles, ¿eh? Bien crueles son los chiquitos si no los orientamos bien. Entonces al niñito lo cambian de colegio continuamente. Va a la universidad y acá está un pequeño enamorado de estas 2 chicas. Y ese chico tiene epilepsia. ¿Qué tal? Le va a hacer un cariñito a cualquiera de ellas y le da una crisis. ¿Qué hacen ellas? Se van corriendo, pues, ¿no es cierto? Entonces él aislado, totalmente. Va al trabajo, ya es médico y va al trabajo. Esa jovencita ya, es de residente, no hay problema. No hay problema, pero ya cuando sea un médico ya asistente, tiene una crisis, hay 10 personas atrás de él por el trabajo. Cuando le ocurre una crisis del trabajo, le suenan los dedos que se van. ¿No? Entonces, ese es el espectro de la epilepsia, y no entre nosotros, en todo el mundo, entre nosotros más. Y yo preferiría 1000 veces tener epilepsia y no tener presión alta, porque la presión alta me muero en pocos días. De la epilepsia me voy a morir hasta cuando me toque, pues. Porque bien llevadita la epilepsia, excelente. Hay gente con epilepsia con un cerebro brillante.
Así que por favor, nosotros no solamente somos médicos, somos más que eso, somos educadores. Y deberíamos empezar educando a la gente y decirle lo que es realmente la epilepsia, porque la epilepsia se ha satanizado tanto que no hay motivo para eso. Bien, seguimos. Tratamiento. El objetivo. Por supuesto, el control adecuado de las crisis, no interferir la función cognitiva, porque hay fármacos que se ha demostrado que cuando se usan en chicos pequeños, en niños, tienen cierto grado de retardo mental. Uno de ellos, no hay ningún visitador médico acá, ¿no es cierto? Fenobarbital. Se amargan, pues, porque decimos las cosas. Fenobarbital produce eso. Y la otra cosa, evitar efectos adversos peligrosos. Las dosis de los fármacos antiepilépticos están muy cerquita a la dosis tóxica. De modo que tenemos que tener cuidado de no producir eso. Debemos ver frecuentemente y evaluar frecuentemente al paciente. Voy a pasar estas cosas un poquito rápido, por favor, porque sí, estamos atrasados. ¿Ya? Si tienen alguna duda, me preguntan en ese momento, por favor. ¿Ya? Pero hoy voy a pasar un poco rápido. La norma general para el tratamiento farmacológico es crisis única, no dar tratamiento. ¿Por qué? Porque lo que se trata es la epilepsia, no se trata de una crisis. Tienen que haber mínimo 2 crisis, entonces eso ya se llama epilepsia. Eso, la norma general, es dar tratamiento. ¿De acuerdo? ¿Hay excepciones? Sí. Tanto para la crisis única como para la epilepsia. Por ejemplo, excepción, una sola crisis, lesión orgánica cerebral, dice allí. ¿Qué significa? Tengo un paciente, como nos ocurre a veces, que tiene una lesión, probablemente un granuloma cerebral, un tuberculoma probablemente. Ese paciente tiene una sola crisis, pero tiene un granuloma. ¿Le doy tratamiento? Sí, porque eso se va a repetir, con toda seguridad. Síndrome epiléptico bien definido. Este hombre tiene 6 hermanos, de los cuales 4 tienen epilepsia. Todos los estudios de él son normales, pero el electroencefalograma es bien feo, bien patológico. ¿Le doy tratamiento? Sí, se va a repetir eso. Al otro extremo, epilepsia, dar tratamiento siempre. Excepciones, factores desencadenantes bien identificados y evitables. Tengo un paciente que tiene epilepsia, se controla muy bien, pero cuando no duerme, tiene crisis. Entonces a ese paciente lo hago que duerme bien, y si veo que durmiendo bien no tiene crisis, voy bajando poco a poco la medicación. Y de repente se la retiro. Pero si evito que ese factor se presente. Tenemos pacientes que toman el mejor medicamento del mundo, pero si no duermen, tienen crisis. Entonces, tengo que identificar esos factores. Intervalo intercrisis muy largo. Hay pacientes que tienen una crisis cada 5 años, cada 4 años. ¿Le damos tratamiento? Particularmente yo no. Porque no me parece justo una crisis cada 5 años y dar pastillas todos los días, incluido sábado y domingo. ¿Ya? No me parece justo. Le doy tratamiento cada cierto tiempo, dependiendo cómo esté. Bien. El tratamiento mismo. De los fármacos que tenemos en este momento, que hay bastantes, ¿eh? Cada vez aparecen más fármacos. El espectro de los pacientes en general, 100% de los pacientes acá, el 70% se controlan muy bien con un solo medicamento, un solo fármaco. Ese 70% puede ser controlado fundamentalmente por el médico general, que son la mayoría de médicos en nuestro país. Una sola medicación allí. Resulta que el 30% no se controlan bien con un solo medicamento. Estos pacientes necesitan 2, 3, 4 medicamentos. De ellos, un buen control del 15%. Lo que les decía hace un rato, son niñas que yo veo. Síndrome de West, Lennox-Gastaut y cosas así. Ahí usamos 2, 3, 4 fármacos. Ya eso, el médico general ya es más complicado, ya no. Se necesita ya gente que tenga un poco de experiencia en el manejo de estas cosas. Porque hay que asociar fármacos. Y asociar fármacos hay que tener cuidado. El 15% de esto no se controla con los fármacos que tenemos actualmente. Entonces, el 15%
no se controla con los fármacos que tenemos en este momento, de modo que eso se llama epilepsia intratable. De esto, el 10% totalmente refractarios al tratamiento y el otro va a cirugía de la epilepsia. Solamente a cirugía de la epilepsia va el 5%, el otro 10% no, con una serie de problemas, mecanismos técnicos, económicos y no sé. Entonces ese, más o menos, es el espectro de los fármacos en cuanto al tratamiento. En general, la mayoría de los fármacos, casi todos, tienen muy buen efecto. Hay poca diferencia en la eficacia. Se recomienda iniciar con dosis bajas y progresivamente ir subiendo. Se incrementa la dosis hasta que llegamos al tope máximo, o se controló la crisis o hubieron eventos adversos. Y si esto ocurre, si se controla la crisis, qué bueno. Y si no se controla, ¿qué hago? Hay dos cosas que hacer ahí. Si no tengo un paciente con una convulsión de vez en cuando, le damos tratamiento y la crisis no se controla. Y llegué al máximo, por ejemplo, de carbamazepina. Pero sigue con crisis. ¿Qué hago? ¿Se la retiro y ingreso otro o qué? Entonces, si tengo 600 de carbamazepina, 800 que le estoy dando, le agrego otro medicamento. ¿Qué medicamento? Carbamazepina se asocia muy bien, por ejemplo, con valproato de sodio. Pero ahí tendría que estar loquito yo para darle, en lugar de darle fenobarbital. Ahí sí malogro todo. Fenobarbital que les dije ahora es cuando tengo crisis que no se controlan. Ahí sí, como una medida salvadora, fenobarbital. ¿Ya? Entonces, poco a poco voy subiendo la dosis y puedo agregar otro dependiendo cómo está el paciente. Dice acá, por razones éticas y logísticas, los nuevos fármacos antiepilépticos no deben ser... este está mal. Olvidemos la diapositiva. Es por razones éticas y logísticas, los nuevos fármacos antiepilépticos solo deben ser usados en adultos con crisis parciales intratables. A ver. Olvidemos la diapositiva. Tenemos fármacos que los conocemos hace mucho tiempo. Tenemos hasta 8 fármacos que tenemos pues conociendo los 50 años. Y sabemos cómo funcionan y de qué pie cojean. Eso lo sabemos. Entonces, ¿por qué no usamos a ellos? Hay que usarlos. El 70% de las crisis se controlan bien con un solo fármaco. Me va bien. Entonces, usemos ellos. Además, son mucho más económicos que los otros. Entonces, por eso dice, usemos por razones éticas, porque los conozco, y logísticas, porque cuestan mucho menos. Los nuevos fármacos cuestan bastante plata. Y nuestra gente no tiene dinero. Los niveles séricos de los fármacos no deben ser usados mecánicamente como una guía de la dosificación. Eso es muy cierto. La única manera de estar seguro si el fármaco funciona o no es viendo mi respuesta clínica, no con dosaje sérico del fármaco. Y la clasificación es por espectro de acción. Muy útil es eso. Grupo 1, fármacos efectivos con las crisis parciales. Mejor, grupo 1 de espectro intermedio, grupo 2 de gran espectro y grupo 3 de espectro muy pequeñito, muy reducido. Grupo 1 de espectro intermedio, tenemos ahí carbamazepina, muy bueno, fenitoína, muy bueno, fenobarbital, muy bueno. Primidona, en su metabolismo se convierte en fenobarbital. Los tres los conocemos mucho, carbamazepina, fenitoína y fenobarbital. Funcionan muy bien, perfectamente bien los tres. Lo único malo del fenobarbital es que adormece mucho, duerme mucho la gente. El resto, gabapentin, cuando apareció, mucho aplauso para este fármaco. El fabricante dijo, la solución a la epilepsia. Pasó el tiempo y nos dimos cuenta que no era verdad. De modo que el gabapentin, el fabricante lo orientó ahora para dolor, no para epilepsia. Porque para epilepsia no funciona muy bien. Oscarbazepina, excelente pero es muy parecido a la carbamazepina. El efecto terapéutico de carbamazepina es 40, oscarbazepina 41. El efecto tóxico de carbamazepina es 10, oscarbazepina 9. O sea, por ahí nomás. Lo que cambia es un pequeño radical. ¿Cuál usamos? ¿Carbamazepina o oscarbazepina? Carbamazepina, por supuesto.
En cuanto al costo, carbamazepina 1 y este cuesta como 15, creo. Yo voy de vez en cuando les decía el otro día que actualmente me dedico fundamentalmente a investigación. Ya dejé de ser médico y entonces viajo regular, casi todos los meses. Y la sede donde yo voy es a la Universidad de California en San Diego o en San Francisco. Y ahí, los estadounidenses dicen, ese medicamento nosotros no lo usamos, carbamazepina, porque es muy caro. Ellos, que les sobra la plata. ¿Nosotros qué diríamos? ¿No es cierto? Pero, si ustedes se dan cuenta en los hospitales, dense una vueltita, ¿usan carbamazepina? Sí. ¿Por qué? Porque el laboratorio da un bono por esto. Sí. Doctor, usted va a viajar en 3 meses, ¿no? Sí. ¿Qué le parece? Le pagamos su viaje. O le damos una bolsa de viaje de tanto, pero usted nos usa este medicamento en 100 pacientes. Así está la cosa. Este trabajo es un chongo ahorita. ¿Ya? Así que, así como están ahora románticos, así quédense toda la vida. No sinvergüenzas a mi edad, ya son sinvergüenzas, ¿verdad? No hay derecho. Nuestra gente es muy pobre para que utilizar a ellos para que solucionen mis problemas económicos. Por eso, muchachos, trabajen. Y créanme, el trabajo hospitalario es muy bonito, pero de eso no se vive. Hay que trabajar un poquito más para no tener esos problemas. Si no, tenemos que empezar a engañar a la gente. Y no es justo. Bien, yo soy chismoso, disculpen. Carbamazepina excelente antiepiléptico, excelente. A mí me gusta mucho más porque todo bonito, pero sobre todo por esto. Ahí lo dejo para que lo revisen, pero esto de acá sí, miren. Teratogenicidad. La carbamazepina tiene 0.5 a 1% de teratogenicidad. ¿Listo? Ese efecto teratogénico, si yo lo asocio a ácido fólico, lo elimino. De manera que en nuestro medio se recomienda, en el Perú, utilizar carbamazepina asociado a ácido fólico. Y el efecto teratogénico casi desaparece. Entonces, sería la elección para nuestro medio en la mujer gestante. Y en el mundo, ¿cuál es el medicamento antiepiléptico de elección para la mujer gestante? ¿Carbamazepina? No. Es la motrigina. Hasta este momento, que son varios años ya de la motrigina, casi 15 años, no se ha encontrado un solo caso de efecto teratogénico por este medicamento. Entonces, el examen lo ha pasado bien, la motrigina. Por eso es que se recomienda en el mundo como primera elección para la mujer gestante. Pero por supuesto que no es definitivo, pero es lo que se recomienda. En el Perú usamos carbamazepina asociado a ácido fólico. Ahora, si la paciente, si la señora tiene medios, por supuesto usamos la motrigina acá con nosotros. Porque la motrigina tenemos hace bastante tiempo acá y funciona muy bien. Carbamazepina, ya les dije, yo soy malo con este, ¿no? Igualito que la carbamazepina. Lo único nomás que cuesta un montón. ¿No? Fenitoína, excelente antiepiléptico esto. Excelente. Pero tiene su pecado, sí tiene un pecado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está efecto? Es cosmético, acá. General, para jovencitas, para los varones también, pero sobre todo para las chicas, no usarlo. Porque después de un tiempo, hipertrofia gingival, pelos que las chicas tienen que afeitar. ¿No? Las uñas se les ponen muy gruesas. Entonces, pero como antiepiléptico, excelente, pues excelente. Y la cosa buena de la fenitoína es que hay parenteral en nuestro medio, de modo que lo puedo manejar para el sujeto que no puede deglutir. Para mí va muy bien. En el hospital donde yo trabajo usamos bastantes, pero si el paciente tiene medios utilizamos mejor carbamazepina. Sobre todo si son jóvenes. En viejitos como yo ya no importa, pues ya usar fenitoína sin ningún problema. No, pero en jóvenes, por favor, tener ese cuidado, ¿no? Pero como antiepiléptico ni hablar. Es muy bueno. Gabapentin ya rajé de él, ¿no? Fenobarbital, este va muy bien como antiepiléptico, pero tiene su pecado. Produce mucho sueño. Adormece mucho. Entonces no tiene ningún sentido tener un paciente que no tenga crisis, pero todo el día durmiendo.
No, no. Entonces la idea es que no duerma, perdón, que no tenga crisis, pero que haga algo, que trabaje, que estudie, que sea médico, ¿no? Que tenemos varios pacientes con epilepsia que son médicos, ¿no? En mi servicio, en mi hospital, perdón, tengo 3 médicos que tienen epilepsia. Y bien, ¿ah? Y no tienen vergüenza ellos, ¿ah? Por si acaso. En el ambiente médico no hay por qué. Bien, bien, bien. A uno de ellos, cuando era residente, pues tuvo sus crisis. Cuando era residente. Y justo cuando hacía guardia. Yo le recomendé que no haga guardia. El jefe de ellos se amargó conmigo porque es cirujano. Se amargó. Le digo, no sé, arreglen ustedes. Pero la recomendación mía es que no haga guardia. Ya no hizo guardia ese muchacho y es un excelente cirujano. Un neurólogo, compañero mío de trabajo. Él tiene esto. Y él se controla con qué? Con fenitoína. Bien. ¿No? Entonces la epilepsia no hay por qué. Que haga algo. Bien, seguimos. Grupo 2, acá estamos de espectro muy grande. Valproato, excelente antiepiléptico. Excelente. La motrigina, para mí el mejor de todos. El mejor de todos. Pero el pecadazo que tiene que es caro, pues. Topiramida, también el topiramato es muy bueno. Pero también es caro. Los demás, más o menos, no está la cosa tan buena. Valproato, tiene su pecado el valproato. ¿Dónde está? El valproato, cuidado con las chicas, porque sube mucho de peso. Entonces tenemos que decirle, probablemente te va a subir de peso. Probablemente. Y si quieres usarlo, haz un poco de ejercicio. Porque si te subes de peso, no me eches la culpa a mí. ¿Ya? Porque ya nos han querido ahorcar una vez, porque le dimos a una paciente esto y regresó un poquito gordita. Y me dijo que por mi culpa estaba gorda. Y verdad que me quiso ahorcar, ¿eh? Entonces evitemos eso diciéndole a la gente, le puede pasar esto, le puede pasar lo otro. ¿Cuál quiere usar usted? No, quiere usar, no, ¿qué platos? ¿Quiere usar la motrigina? Le digo. Por joder ya, pues, ¿no? Yo le digo la motrigina, ¿cuánto cuesta? Creo que cada pastilla cuesta, creo que 15 soles. 2 al día son 30 soles. Ya no, pues, ¿no? Entonces ahí la bajo, pues. Entonces, depende de lo que tengamos. A veces son muy belicosas, le hablas de ese modo y la bajas un poquito, pues. Ya para que puedas seguir conversando, si no, porque si pierdes la conversación ya no puedes. El médico, desgraciadamente, frente al paciente tiene que ser líder. Si no es líder frente al paciente, lo va a perder, ¿eh? Y el médico tiene que demostrarle al paciente mucha confianza. Y el paciente tiene que dar a entender que el médico que está al frente sabe lo que está haciendo. Porque si el médico que está al frente duda mucho, no funciona la cosa. ¿Ya? Así que es una cosa que tenemos que ir aprendiendo con el tiempo. Entonces, valproato de sodio sube de peso. Este es el que les digo yo, excelente, excelente. Y la otra cosa buena de la lamotrigina que sirve para todos los tipos de epilepsia, sobre todo para aquellos tipos severos, unos gastó, West y eso. Va muy bien. Hasta este momento no se ha demostrado ningún efecto teratogénico. Topiramida, este de acá, topiramato, también funciona bien. Pero entre los dos, este es un poquito más tóxico. Duerme un poquito más que la lamotrigina. La lamotrigina no duerme nada la gente. Grupo 3, el único antiepiléptico aquí realmente es etosuximida, que es el fármaco de elección para las crisis de ausencia típica. Acetazolamida es un diurético. En algunas personas, sobre todo en mujeres, se ha encontrado cerca de la menstruación un aumento de las crisis. Entonces, en ellas se dice que probablemente haya cierto grado de edema cerebral que favorezca las crisis. De modo que en ellas se recomienda utilizar acetazolamida. Yo ese sapito no me lo como mucho, pero eso dice el libro. Pero que disminuye la crisis es verdad. ¿Qué habrá? No sé, pero es la explicación más racional, ¿no? Pero bueno, da dudas. Benzodiazepinas, mucho cuidado con la benzodiazepina. Las benzodiazepinas funcionan cuando el paciente tiene crisis, sí, en ese rato nomás, pues. Clonazepam, bromazepam. Pero ¿cuál es el pecado de la benzodiazepina? Tolerancia. Cada vez hay que aumentar dosis. Entonces no podemos, un paciente que le quitamos las crisis, pero lo hacemos adicto al fármaco. De ninguna manera. Pero nos ayudan, sí. Cuando el paciente está con crisis, nos ayuda. Los anestésicos no. La CTH. Accidentalmente, resulta que los chicos con síndrome de West dejaban de crecer.
Entonces en ellos se utilizaba ACTH para mejorar el crecimiento. Y usando ACTH se vio que disminuían las crisis. Se hizo estudios que usando ACTH y se demostró que las crisis las mejoran. ¿Cómo? No sé. Pero es recomendable seguirlo usando. Ahora que aparecieron topiramida, la motrigina, ya no. Pero hace un tiempo era el tratamiento prácticamente de elección para el síndrome de West. Hace 20 años, 30 años. Piridoxina, alopurinol, esos no son antiepilépticos. Entonces están ahí, no sé por qué. Etosuximida, acetazolamida, listo. Los fármacos antiepilépticos. Clásicos, los que decíamos, y los nuevos. Entonces, estos clásicos, los de la izquierda, los conocemos bastante. Entonces, esos son los que debemos usar con nuestros pacientes. Los de la derecha los conocemos poco, estamos empezando a conocerlos. Y estamos empezando a quererlos recién. Porque tienen pecado estos, pues. Son caros y eso es pecado en nuestro medio. Pero sí los estamos queriendo, por ejemplo, la lamotrigina excelente, pues, que ayuda bastante con los pacientes. Entonces le tienes cariño, pues. Entonces, pero nosotros usamos esto, los de la izquierda. Tengo un paciente con epilepsia generalizada tónico-clónica. Bien, muy bien. Fenitoína, carbamazepina, valproato, fenobarbital, cualquiera de ellos. Sería un pecado que empiece en una generalizada tónico-clónica con la motrigina o con topiramida, porque qué malo. O con oscarbazepina, encima el más caro de todos. Sería, pero muy malo sería. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Crisis parciales simples, todos estos. Aquí sí puedo usar la motrigina, gabapentin, topiramida. ¿Por qué? Porque las parciales son de peor, el manejo es más complicado que las generalizadas. El pronóstico es peor también. El pronóstico de las generalizadas es mejor que el de las parciales. Entonces, cuando hay difícil control, ahí sí, agrego topiramida, la motrigina. Las parciales complejas, el fármaco de elección carbamazepina. Pero también nos ayuda fenitoína, fenobarbital, la motrigina, por supuesto. Y por último, el tratamiento quirúrgico. Requisitos: convulsiones intratables. Presencia de un solo epiléptico, de un solo foco. Cuando es el lóbulo temporal, 60 al 90% de éxito. Epilepsia generalizada intratable, se recomienda sección del cuerpo calloso. Y epilepsia focal incontrolable, ese sujeto que tiene 100 convulsiones, 200 convulsiones, se recomienda hemisferectomía total o funcional. Sí, lo dejamos como un animalito, pero la mamá dice, pero no tiene epilepsia. ¿Sí? Es bien complicado para la mamá ver que su hijo convulsiona.